Y damos las buenas noches a nuestros amigos de Facebook Live y a nuestros amigos también y hermanos que nos siguen desde la plataforma Zoom. Una vez más, como Camino de Amor, llegamos como todos los martes para brindarles temas para nuestro crecimiento espiritual, moral y también intelectual, porque tenemos también que crecer en esos tres, en esas tres facetas de la vida, ¿no? Entonces, hace poco hemos celebrado, conmemorado el Día del Trabajo, ¿no? Eh, en el Perú y en muchas naciones se celebra el 1 de mayo, en algunos países se celebra en otras fechas, pero la idea es la misma, ¿no? Hablar de lo que es el trabajo y cómo es visto esto en la visión espírita. Esa es la idea de la charla de hoy, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Y antes que todo, ir al diccionario, pues para entender de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué significa trabajo y cuáles son las acepciones que tiene? Las principales acepciones, ¿no? Porque tiene varias, ¿no? Pero las que nos ocupan para esta reunión del día de hoy son estas tres, básicamente. La primera, que dice que el trabajo se refiere a una acción y efecto de trabajar. La segunda, que habla de una ocupación retribuida. Y la otra, que se refiere a un esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contraposición a capital. Con estas definiciones sacadas del diccionario de la Real Academia Española. Y lo que nos hace ver es que todos en nuestra vida hemos tenido, trabajamos, hemos tenido que trabajar o seguiremos trabajando, todos en realidad, porque si bien es cierto, aquí dice ocupación retribuida, hay casos en que el trabajo se realiza y no es retribuido, ¿no? Eh, por ejemplo, aquellas personas que tienen que, de la familia, por ejemplo, que tienen que quedarse en casa por A o B circunstancias, a cuidar de los hijos, por ejemplo, es una ocupación que es trabajo, y trabajo muy importante, eh, pero no es retribuido, pues no, porque son los propios hijos a los que, con los cuales se realiza el llamado trabajo, ¿no? Porque es un trabajo digamos, de espíritu o de espíritu, ¿no? No es un trabajo, que también es un trabajo físico, pero no es un trabajo para generar dinero o el progreso de las empresas, ¿no? Sino es un trabajo más que todo espiritual, ¿no? Si bien es cierto, hay esfuerzo físico muchas veces, ¿no? Pero bueno, esta es la idea. A ver, vamos a desarrollar un poco el tema y nos vamos a basar en el libro de los espíritus, ¿no? En el libro de los espíritus, como ustedes saben, son preguntas y respuestas. Las preguntas formuladas por el codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec, que en su época era pues un intelectual, un hombre científico, de vanguardia, porque trajo la pedagogía que estaba en boga en Europa de Pestalozzi y la comenzó a aplicar también en su región, ¿no? En Lyon. Él era un hombre muy metódico, sabía muchos idiomas, tenía varias especialidades y sobre todo era muy riguroso. Entonces, esta información que vamos a compartir el día de hoy no es de su origen, no es que él la escribió, sino él la recopiló y la ordenó, la clasificó, ¿no? De las voces de los espíritus elevados que nos daban estos mensajes como una consecuencia de la promesa de Jesús, que nos dijo que iba a venir el Consolador prometido, ¿no? Entonces, este conjunto de información es el Consolador prometido por Jesús, ¿no? Las preguntas hechas por Allan Kardec, por ejemplo, en la pregunta 674 habla del trabajo. Dice, se refiere al hecho de tenemos necesidad de trabajar. Esa necesidad de trabajar es una ley de la naturaleza o ley divina, ¿no? En algún momento de repente habremos puesto esa interrogante en nuestra mente, ¿no?
¿O es simplemente algo que hemos los humanos inventado y que tenemos que hacerlo para poder subsistir? ¿Qué cosa es, no? Y nos aclaran los espíritus, nos dice, el trabajo es una ley de la naturaleza, por eso mismo es una necesidad. O sea, es una ley, ¿no? Así como la ley del progreso, la ley de afinidad, la ley de justicia, amor y caridad, igual. Esta es una ley, la ley del trabajo. Por eso mismo es una necesidad. Y la sociedad civilizada obliga de alguna manera al hombre a trabajar más. ¿Por qué? Porque aumenta las necesidades y los goces que éste tiene dentro de la sociedad. Si comparamos nuestra sociedad actual con la misma sociedad de hace unos 50 o 100 años, se dan cuenta que las necesidades que existen ahora son más variadas, ¿no? En alimentación nomás. Tenemos los alimentos producidos en serie, también tenemos los alimentos que ahora llaman orgánicos, sin preservantes, los diferentes tipos de comidas, combinaciones de comidas, que ahora hay muchos que somos intolerantes a la lactosa, por ejemplo, entonces ya no puedo tomar una leche normal como antes se tomaba, sino tiene que ser una leche de otro tipo para que no me caiga mal, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas y variadas diferentes necesidades que antes, por ejemplo, eran menores, ¿no? Y los goces también, ¿no? O sea, hablando de necesidades, ¿no? Ahora, por ejemplo, el teléfono, el smartphone ya no es un lujo, ¿no? Es una necesidad. ¿Para qué? Para mantenernos comunicados con los miembros de la familia, por ejemplo, inclusive los familiares que están en el extranjero, o en esta misma reunión, estamos con personas, todos en diferentes lugares, en diferentes ciudades y algunos hasta en diferentes países, ¿no? Estamos acá reunidos, ¿no? Entonces, ya estos dispositivos digitales, las conexiones que antes no había recibo de internet, por ejemplo, ¿no? Uno pagaba el agua y la luz y nada más, ¿no? Ahora tienes que pagar agua, luz, el internet, los servicios como, no sé, pues el Zoom, el Netflix, qué sé yo, los canales, la televisión por cable, etcétera, ¿no? Entonces hay más necesidades y los goces también del hombre se van también perfilando con diferentes cosas, ¿no? O sea, la televisión, el cine, ya no uno va al cine, sino el cine lo trae a la casa, ¿no? Con la Netflix, con Disney, con todas esas productores de streaming, ¿no? Entonces, esos también son goces que antes no habían, por ejemplo, ¿no? Y así diversidad de cosas. Entonces, ¿qué es lo que trae como consecuencia esto? El hombre tiene que trabajar más, ¿no? Porque tiene más necesidades, hay más, por ejemplo, antes, mire, hablando de educación, ¿no? Antes los niños estudiaban primaria, educación primaria o básica, y ya podían salir a trabajar, ¿no? Después pasó un tiempo y ya no conseguían tan fácil, tenían que terminar al menos la secundaria. Y había secundaria, la normal, que se llamaba la secundaria común, y la secundaria comercial. Terminando la secundaria ya conseguían trabajo con eso. Después ya sí comenzaron la exigencia, después era con la carrera terminada, el bachiller, después ya no podía ser bachiller, tenía que ser graduado, ¿no? Perdón, con título, ¿no? Titulado. Y ahora ya están pidiendo maestrías, posgrados, hasta doctorados, ¿no es cierto? Entonces, aumentan las necesidades. Por lo tanto, y todas esas necesidades que hay de estudio, de instrucción, cuestan también. Entonces, se necesita más, tiene que trabajar más el padre de familia o el estudiante para conseguir satisfacer estas necesidades y los goces que hay ahora, ¿no? Sobre todo acá en nuestro país, por ejemplo, la comida, el arte culinario es bastante variado, ¿no? Bastante variado y hay gastronomía, pues, de mucha variedad y mucho reconocimiento internacional. Entonces, si alguien quiere, pues, comer alguna cosa, cada vez la ponen más sofisticada,
más gourmet, entonces hay infinidad de ofertas de este tipo también, ¿no? Entonces, estamos hablando de un incremento de necesidades y goces conforme la sociedad ha avanzado, ¿no? Y habrán más en el futuro, probablemente, no sabemos, ¿no? Bueno, en la pregunta 675, el profesor Kardec quiere aclarar un poco, dice, ¿no? Solamente debemos entender por trabajo lo que se refiere a ocupaciones materiales, vale decir, los trabajos donde el esfuerzo físico es el que prima, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues si trabajan en jardinería, en construcción civil, ese tipo, o carpintería, electricidad, qué sé yo. Entonces, esos son trabajos. Los que trabajan en cosas que no sean físicas, ¿será trabajo también? Y la respuesta es no, no, dice, no. No solamente lo que es físico, dice, ¿no? El espíritu trabaja al igual que el cuerpo. Toda ocupación útil es un trabajo, ¿no? En este gráfico vemos a alguien que está desempeñándose a través de una computadora, está trabajando, ¿no? Porque a través de la computadora personal ahora se pueden realizar trabajos en remoto, ¿no? Ya no es necesaria la presencia física en muchos casos, algunos sí, ¿no? Inclusive los llamados call centers, ¿no? Los call centers, uno cuando llama, por ejemplo, a una empresa, contrata un servicio, dice, si tienes alguna consulta o necesitas alguna ayuda, llama al número del centro de ayuda o centro de servicio, ¿no? Y le ponen un número, uno llama y le contesta una señorita de acento, pues, colombiano, por ejemplo, ¿no? O de acento argentino, qué sé yo. Entonces, estas personas están trabajando en remoto. Ya no es necesario que esté en el mismo lugar, ¿no? El centro de atención al cliente, ¿no? Entonces, y ahí no están haciendo pues una actividad física, sino una actividad más intelectual o espiritual, donde el espíritu trabaja, ¿no? Más que el cuerpo, digamos, ¿no? En base a la inteligencia y el conocimiento que éste tiene. Entonces, una pregunta, nos dice la pregunta 676, ¿por qué el trabajo es impuesto al hombre? O sea, es como ya hemos visto, ¿no? Que las necesidades son múltiples, empezando por las necesidades básicas. De alguna manera estamos compelidos a trabajar, ¿no es cierto? ¿Por qué es impuesto ese, no? Porque nos dice que es una consecuencia de su naturaleza corporal. Vale decir, el cuerpo tiene necesidades, alimento, bebida, vivienda, vestimenta, atención médica, etcétera, ¿no? Como cuerpo que somos, también una parte de nosotros es cuerpo. Ese cuerpo tiene necesidades y para ello tengo que trabajar para poder cubrir esos requerimientos o necesidades. Y acá nos da una información adicional, la espiritualidad, donde nos dice que por un lado se trata de una expiación, como la canción de Rafael, el cantante español, ¿no? En su canción habla del trabajo como que es una condena, que nadie puede eludir, dice, ¿no? O sea, es como un castigo. Entonces, así lo refiere acá, ¿no? Se trata de una expiación, pero al mismo tiempo también es un medio para perfeccionar su inteligencia. O sea, el ser humano con el trabajo también perfecciona su inteligencia. No solamente es verlo como que es un castigo, ¿no? Sino es un medio para crecer en intelecto. ¿Qué pasa si no trabajáramos? Sin el trabajo el hombre permanecería en la infancia de la inteligencia. Claro, entonces como que mi vida sería media inútil si es que no me contacto con las demás personas y no utilizo mi mente para solucionar problemas que se dan en los trabajos, ¿no? Estoy hablando del trabajo en general, no solamente los trabajos que nos
clásicos que nos imaginamos que acudimos a una empresa, a un edificio y ahí desarrollamos una cierta labor, ¿no? Por eso nos pagan. Hay diferentes tipos de trabajo, como ya hemos visto, ¿no? Inclusive los no remunerados también. Entonces, dice, por esa razón solo debe su alimento, su seguridad y su bienestar a su trabajo y a su actividad. Entonces, para conseguir el alimento, básicamente la seguridad y el bienestar en general, el hombre debe trabajar y debe ser activo, ¿no? Uno no puede estar, digamos, estático en un lugar y esperar que le llueva el alimento o todas las cosas que necesite para su bienestar, ¿no? Entonces, el trabajo es el que va a permitir al hombre proveerse de estas necesidades de alimentación, seguridad y bienestar. Dentro de la seguridad está la parte médica también, ¿no? Dice, sin embargo, hay personas que son, tienen limitaciones físicas, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Al que es demasiado débil de cuerpo, Dios le ha dado la inteligencia para que supla con ella esa debilidad. Se me viene a la mente inmediatamente al científico brillante, Hopkins creo que era, ¿no? El que era cuadrapléjico, que falleció hace poco, ¿no? El hombre cuadrapléjico, pero de una mente brillante, ¿no? Entonces le ha dado la inteligencia para que supla su debilidad corporal, ¿no? Y así hay muchos casos, ¿no? Entonces, con todo dice, siempre es un trabajo, a pesar de que no sea físico, es un trabajo. El desarrollar la inteligencia y ponerla al servicio es un trabajo. Entonces, hablemos de la naturaleza, los animalitos. Dice, ¿por qué la naturaleza provee por sí misma a todas las necesidades de los animales? Y como que al hombre no, ¿no? El hombre tiene que trabajar, pero los animalitos, se podría pensar que sus necesidades están cubiertas por la naturaleza. Entonces ahí viene la interrogante, ¿no? ¿Por qué la naturaleza le da ella misma esa providencia a todos los animalitos? Entonces dice la respuesta, todo trabaja en la naturaleza. Hay un trabajo, no es un trabajo asalariado obviamente, sino es un trabajo de otro tipo, porque no están los animales sentaditos esperando que le caiga la comida, sino tienen que hacer diferentes actividades o tareas o cosas para conseguir su alimento. Y los espíritus le aclaran al profesor Kardec, ¿no? Le dicen, los animales trabajan, así como tú, trabajan también. Sin embargo, hay una diferencia. El trabajo de los animalitos, al igual que su inteligencia, se halla limitada solamente al cuidado de su propia conservación. Vale decir, trabajan para lo básico para mantener y prolongar su vida, ¿no? O sea, para cuidar su vida y para su reproducción, ¿no es cierto? Eso es para lo que el trabajo que ellos desarrollan para conseguir sus alimentos y para, algunos construyen sus guaridas, sus lugares seguros para que no sean devorados o exterminados por la misma naturaleza, ¿no? Entonces, sin embargo, hace la diferencia, como les decía, ¿no? Y también dice, por eso en ellos el trabajo no genera progreso, porque solamente satisface sus necesidades de los animales, ¿no? Sin embargo, en el hombre, mientras que el hombre tiene un doble objetivo, uno trabaja para conservar su organismo y también para desarrollar la inteligencia, como dice acá, desarrollo del pensamiento, que es también una necesidad que le eleva por encima de sí mismo. Recordemos que existe la ley del progreso, ¿no? El hombre está inmerso en esta ley del progreso y su elevación, su evolución gira en torno a básicamente tres factores, ¿no? El crecimiento espiritual, el crecimiento moral y el crecimiento intelectual, ¿no? Entonces, en esas tres facetas, el hombre tiene que mejorar durante su vida. Y así en cada existencia terrestre o donde le toque encarnar,
tendrá que trabajar en esos tres campos. Mejorar su espíritu, mejorar su moral, sus valores morales y su intelecto, más conocimientos, más cosas que le sirvan, ¿no? Y también aclara el espíritu y dice, cuando digo que el trabajo de los animales se haya limitado al cuidado de su propia conservación, me refiero al objetivo que se proponen al trabajar. Claro, los animalitos, por ejemplo, ¿no? Esta ardillita que vemos acá, se sube al árbol a buscar la bellota, luego se va a su lugar donde vive, o va, mueve las ramitas, caen las bellotas, baja del árbol, comienza a recolectar las bellotas y así, ¿no? Está gastando energía, es un esfuerzo que hace. Ese trabajo es para conservar su vida y llevarse los nutrientes que necesita para seguir viviendo, ¿no? A eso se le llama el trabajo de los animales. Y así todos los animales. ¿No? Sin embargo, dice, todos los animales, sin saberlo, porque no son conscientes de lo que hacen, digamos, alineados con los planes de Dios, dice, proveen a sus necesidades materiales agentes que secundan los designios del Creador. Dios, en su infinita sabiduría, ha creado estos ciclos, ¿no? Que son, ponemos acá un depredador, ¿no? Pero él no es que es un asesino, ¿no? Sino él para satisfacer su alimento, su alimentación, hace una especie de control de la población del otro tipo de herbívoro, ¿no? Entonces, y cada uno a su vez forma parte del ciclo del equilibrio ecológico que se da en la naturaleza a través de las sabias leyes naturales, ¿no? Que proveen siempre eso. Ahora ellos no saben, ¿no? Dice, a ver, hoy día tengo que matar dos ovejas o dos antílopes para el equilibrio ecológico, ¿no? El animal actúa por instinto, ¿no? Básicamente. Entonces, su trabajo no deja por eso de cooperar en el objetivo final de la naturaleza, como decíamos, el equilibrio, ¿no? Aunque con mucha frecuencia no descubrirán su resultado inmediato. Puede ser que no se den cuenta, pero si algo pasa, como el hombre ahora, por ejemplo, que interviene muchas veces para romper este equilibrio y genera pues consecuencias, ¿no? Justo hace un rato leía que en la búsqueda de generar, por ejemplo, conservar o cuidar un poco la naturaleza, están promoviendo que ya no se tome pues leche de origen animal, ¿no? Porque la ganadería es uno de los más contaminantes del planeta, ¿no? Con los carbono y los anhídridos carbónicos, eso que se expelen hacia la atmósfera por las vacas, ¿no? Entonces están promoviendo que, inclusive que es más sano que tomen aceites de origen, leches de origen vegetal, como la leche de almendras, por ejemplo. Y hablaban de unas plantas que hay procesadoras y la generación de la leche de almendras en California. Entonces, ¿qué genera? Miren qué grande es esto, que genera el 80% de la leche de almendras del mundo. ¿Pero qué está sucediendo con esto? Entonces, como la fábrica esta trabaja 24 horas y todos los meses del año, todos los días, procesa y trabaja y produce, ¿qué está haciendo? Está ocasionando que las abejas no entiendan lo que sucede, porque se extenúan, porque cada vez hay menos árboles o lugares a que acarrear o llevar las semillitas, el polen, y no entiende qué es lo que está pasando. Y cuando se supone que ellas deben descansar, que es el invierno, se extenúan porque siguen trabajando, porque siguen estando árboles, ¿no? Árboles fuera de temporada, pero están ahí, ¿no? Entonces, inclusive el otro factor son los pesticidas que echan a los árboles del almendro. Entonces, y eso se lo absorben las abejas.
Y se habla de millones de abejas muertas a raíz de esta producción de leche de almendra, ¿no? Entonces hay todo un reto ahí, ¿no? Todo un reto. Y normalmente, como les decía, el hombre es el que interviene haciendo, creando el desequilibrio en la en la naturaleza, ¿no? Y aquí una pregunta muy interesante. Estamos en el planeta Tierra. Todavía nuestro planeta es un planeta que no es de los más elevados, ¿no? Todavía hay mucho primitivismo, si queremos verlo así, rudimentario, muchas cosas, si nos ponemos a analizar, ¿no? Entonces la pregunta del profesor Kardec en la pregunta 678 del libro de los Espíritus dice: en los mundos más perfeccionados, o sea, mundos más elevados que nosotros, que el planeta Tierra, ¿está el hombre sometido a la misma necesidad del trabajo? Veamos lo que nos responde la espiritualidad. Dice, la naturaleza del trabajo es relativa a la naturaleza de las necesidades. Y lo explica un poquito más. Dice, cuanto menos materiales sean las necesidades, menos material es el trabajo. Se supone que en un mundo más elevado o más desarrollado que la Tierra, ya el cuerpo ya es menos denso, las necesidades de alimentación también son menores, entonces, por lo tanto, hay menos materialidad, ¿no? Entonces, la naturaleza del trabajo es diferente, es diferente. De repente es más intelectual que manual, ¿no? Sin embargo, dice, le aclara, por si acaso, le dice, no creas por eso que el hombre permanece en la ociosidad, inactivo e inútil, dice, ¿no? Porque la ociosidad sería un castigo en vez de ser un beneficio. Porque algunos en la primera idea que se nos viene a la cabeza, mira, un mundo más perfeccionado, no hay que trabajar tanto, entonces ya pues estaremos ahí ociosos. Pero no, porque al final la ociosidad es un martirio antes de ser un beneficio. Tal es así que muchas personas que han trabajado pues toda su vida y llega un momento que se retiran, se sienten extraños, ¿no? Como que, ¿qué pasa? Tengo que hacer algo porque si no, me puedo enfermar. Y es cierto, ¿no? Porque una vida acostumbrada a trabajo y de un momento a otro, sin planear lo que vas a hacer cuando te retires, entonces te puedes sentir medio extraño, ¿no? Entonces hay un shock psicológico que la ociosidad te cae mal, hasta te enfermas, ¿no? Sí. Ahora imagínese toda una vida ocioso, creo que no progresaría mucho ese espíritu, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos hombres que poseen bienes suficientes para asegurar su existencia? O sea, gente que tiene dinero, digamos. Entonces, estas personas que tienen dinero, entonces ya no necesitarían trabajar, ¿no? Los hijos de los millonarios, por ejemplo, ¿no? Acá en la figura se ve una persona muy bien vestida en una residencia, ¿no? Con ropa pues de diseñador, ropa carísima. Entonces, probablemente ya no tenga necesidades como la mayoría de nosotros las tenemos, ¿no? Entonces, si ya no necesita, entonces como que estaría exonerado de la ley del trabajo. Del trabajo material dice tal vez, pero no de la obligación de hacerse útil. Como les decía, ¿no? La ociosidad nos crea ahí un suplicio y aparte estamos desperdiciando nuestra vida, ¿no? Entonces, si tenemos recursos económicos, no hay necesidad de trabajar, pero tenemos la obligación de hacernos útil. ¿A quién? Hacia el prójimo, ¿no? Según sus posibilidades de perfeccionar su inteligencia o la de los demás, lo cual también es un trabajo. Así hay muchos filántropos que han creado, donado, ¿no? Escuelas, universidades, y eso contribuye pues a la formación y a la mejora del ser humano. Ese es su trabajo, ¿no? Ayudar a los demás. Y así fundaciones, qué sé yo, ¿no? O a través de su inteligencia, producir
libros, investigaciones, informes, qué sé yo, o inventos que ayuden a mejorar la vida del ser humano, ¿no? Si el hombre a quien Dios le ha concedido los bienes o el dinero suficiente para asegurar su existencia no está obligado a mantenerse con el sudor de su frente, la obligación de ser útil a sus semejantes es tanto mayor para él cuanto mayor es la parte que ha recibido por anticipado y que le concede más tiempo libre para hacer el bien. ¿Sí? Entonces, digamos, a más dinero, tengo más obligación para ayudar a los demás. Si tengo más dinero, mientras más tenga, más obligación tengo de ayudar, ser útil. Pues no tengo un apremio, una necesidad para dedicarme a mí, a mi familia, qué sé yo, sino ya tengo que proyectarme a la sociedad, ¿no? Es una obligación. Entonces, sí, como tiene más tiempo porque no tiene un horario de trabajo, digamos, ese tiempo dedicarlo al bien. Pregunta también el profesor Kardec, dice, ¿no hay hombres que están imposibilitados de trabajar en alguna actividad y cuya existencia es inútil? Hay personas que tienen enfermedades complicadas o simplemente no pueden trabajar por algo de motivos, temas psicológicos o temas de la mente, ¿no? O alguna limitante corporal también, ¿no? Y nos dice, mira, Dios es justo, empieza diciendo, Dios es justo, solo condena a aquel cuya existencia es voluntariamente inútil, porque ese vive a expensas del trabajo ajeno. Claro, aquel que está imposibilitado de trabajar, Dios no va a ser injusto en catalogarlo o castigarlo, digamos, ¿no? Porque, bueno, en principio Dios no castiga, nosotros somos los que nos generamos por la ley de causa y efecto esas expiaciones, ¿no? Dice, solo condena a aquel cuya existencia es voluntariamente inútil. O sea, aquel que teniendo la posibilidad de trabajar, no lo hace. Teniendo la posibilidad de conseguir ayuda para poder conseguir un trabajo, no lo hace. Entonces, ese no quiere trabajar. O a veces hay personas, he visto, ¿no? Ayúdame a conseguir trabajo. Le consiguen el trabajo. Dice, ay, no, ¿yo qué voy a hacer eso? No, ni hablar. No, eso no es para mí. Pero, no, yo no hago eso. ¿Qué voy a hacer? O sea, me pongo en su papel, digo, pero si tengo la necesidad, lo acepto, ¿no? Y lo acepto pues por un tiempo mientras voy buscando otra cosa mejor, ¿no? Pero no de arranque digo que no, no es para mí, ¿no? ¿Ok? Entonces, Dios quiere que cada uno sea útil conforme a sus facultades. Claro, Dios no va a exigir lo mismo a todos, ¿no? Sino a cada uno le va a pedir cuentas de acuerdo a su capacidad, ¿no? Alguien que, por ejemplo, terminó a duras penas la educación secundaria, Dios no le va a decir, ¿por qué no escribiste un libro de física cuántica, no? No, pues si la persona solamente acabó la secundaria, ¿de dónde va a sacar ese conocimiento, no? Entonces, cada cual según sus facultades. Dios es infinitamente justo, acordémonos siempre, Dios es justo. Acá hay un tema también bastante interesante. Dice, la ley natural impone a los hijos la obligación de trabajar para sus padres, una familia grande, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, los hijos tienen que trabajar para los padres. Por cierto, dice, así como los padres deben trabajar para sus hijos. Claro, cuando los niños están pequeñitos, no tienen todavía la posibilidad de trabajar ellos mismos, el padre o los padres tienen la obligación de su manutención, su estudio, su ropa, su vivienda, ¿no? De los pequeños. Entonces,
es una obligación. Y los hijos en algún momento tienen cierta obligación o la obligación de trabajar, no exclusivamente para sus padres, pero sí de apoyarlos, pues, ¿no? Dice, por eso Dios ha hecho del amor filial y del amor paterno un sentimiento natural. Claro, vienen los hijos, la familia, y por ejemplo, ¿no? A mí nadie me dijo, oye, tienes que querer a tus hijos, ¿no? Nadie me dijo eso, ¿no? Porque eso es algo que a uno le nace del corazón, pues no son mis hijos, los quiero, ¿no? Los tengo que querer, ¿no? Igual a la madre, ¿no? Igual, a fin de que mediante ese afecto recíproco, o sea, hijo a padre, y padre a hijo, los miembros de una misma familia sean inducidos a ayudarse mutuamente, ¿no? Y eso nos pasa, pues, a la mayoría, ¿no? De repente ya son hijos que no viven con uno, pero han tenido un problema, alguna cosa, y uno como sea los trata de ayudar, ¿cierto? Obviamente esto tiene sus límites y sus condiciones, ¿no? Porque si es algo un problema en que se hayan metido por negligencia, por ociosidad, por dejadez, bueno, lo ayudo una vez, ¿no? Y le explico las cosas como son, ¿no? Porque si no, se hace una costumbre, me meto en líos y le pido al viejo, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? No es así. Y sin embargo, esto, a pesar de que naturalmente es así, nos encontramos en la sociedad muchos problemas, ¿no? O sea, niños abandonados, hay muchos, muchos. Eh, Casa del Camino, Mansión del Camino de Divaldo, hay muchos niños, todos los niños, la mayoría de niños que inicialmente estudiaban ahí eran abandonados. Inclusive esos niños los sacaban de los tachos de basura, que los botaban los padres o la madre. Los botaban como si fuera basura ahí metidos en los tachos de basura. Y él los sacaba, los lavaba, los limpiaba y los criaba, ¿no? Le daba comida, educación y todo eso, ¿no? O al revés también, ¿no? ¿Cuántos ancianitos hay abandonados, ¿no? Ancianos abandonados, en mal estado, en la calle, ¿no? Porque sus hijos no se acuerdan de ellos o no quieren acordarse de ellos, ¿no? Sin embargo, cuando uno trabaja, se cansa también, pues, ¿no? Entonces, dice, dado que el descanso después del trabajo es una necesidad, o sea, si uno trabaja fuerte, se cansa, obviamente, ¿no? ¿Constituye una ley de la naturaleza el descanso? Responde, sin duda, el descanso sirve para reponer las fuerzas del cuerpo. Y también es necesario para dar un poco más de libertad a la inteligencia a fin de que ésta se eleve por encima de la materia. Claro, no todo el día vas a estar trabajando, sino un cierto horario, trabajas, inclusive tienes los fines de semana en los cuales descansas también de alguna manera al cambiar de actividad, ¿no? Cambias de actividad, duermes un poquito más, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso también contribuye a que se mejore la persona, ¿no? Con ese descanso reparador, renueva energías y también su mente puede ocuparse en temas también interesantes para mejorar su intelecto. Es importante el descanso. ¿Y cuál será el límite del trabajo? ¿Cuál será el límite? Debemos trabajar conforme al límite de nuestras fuerzas. Nadie te puede pedir que hagas más de lo que tus fuerzas pueden, ¿sí? Exigirte más de lo que realmente puedes, ¿no? Por lo demás, Dios deja libre al hombre. O sea, si quieres usar menos de las fuerzas que tienes, depende de ti. Trabaja menos, pues, pero eso también tiene una consecuencia, ¿no? Si trabajas menos, recibirás menos salario de repente, ¿no? No, yo no quiero trabajar 8 horas diarias, quiero trabajar 4 o 5 nomás. Ah, ya, perfecto, está bien. Pero no te van a pagar igual, van a pagar menos, ¿no? O vas a tener oportunidades menos que el resto que trabaja completo, ¿no?
Obviamente si la empresa te lo permite, ¿no? Porque hay empresas que no permiten eso. Bueno. ¿Y qué se puede pensar de aquellos que abusan de su autoridad para imponer a sus subordinados un exceso de trabajo? Por ejemplo, acá vemos una persona que sigue conectada a su empresa, se nota que ya es altas horas de la noche, ¿no? O la madrugada tal vez. Entonces, ¿qué pensar de esos que abusan de su autoridad para imponer a sus subordinados un exceso de trabajo? ¿Está bien? ¿Esto ahora es parte de la vida moderna? ¿Es común? Dice, mire lo que dice, es una de las peores acciones. Ni siquiera dice, no, eso está mal, no, dice, es una de las peores acciones. El hombre que tiene el poder de dar órdenes es responsable del exceso de trabajo que impone a sus subordinados porque transgrede una ley divina, transgrede la ley de Dios, transgrede la ley de Dios. O sea, ya no te estás metiendo ahí solamente con el subordinado, sino con el subordinado, con su familia, con sus seres a los cuales depende de él, con Dios. Entonces ahí ya perdiste, ¿no? Entonces por eso dice, es una de las peores acciones. ¿Tiene el hombre derecho al descanso en su vejez? Pues no vamos a trabajar siempre, ¿no? ¿O sí? Entonces, para empezar a trabajar en una empresa tienes que ser mayor de edad, ¿no? Los menores de edad en teoría no pueden trabajar. Bueno, en teoría digo porque en la práctica se ve, ¿no? Entonces, pero no te dice hasta cuándo. La legislación, por ejemplo, en otros países ya está, y acá también en el Perú, ya aumentó la edad a la cual te jubilas, ¿no? Antes yo recuerdo, era 55 años en la mujer y 60 en el hombre. Ahora es 65 años, me parece que es para los sexos, no tanto hombre como varón como mujer, a los 65 años. En Europa ya he visto que en un par de años, o el próximo año creo, ya el límite en algunos países va a ser 67 años. Ya no 65, sino 67 y tiende a crecer. ¿Por qué? Porque el promedio de vida aumenta también, ¿no? La esperanza de vida del ser humano aumenta. Entonces, por eso pregunta acá, ¿no? ¿Tiene el derecho el hombre a descansar en su vejez? Sí, dice, solo está obligado conforme a sus fuerzas. Pero bueno, algunos dirán, existe incluso la jubilación anticipada, ¿no? No sé si esa modalidad hay en todas partes, pero en Europa, en algunos países creo que hay, y acá también, ¿no? Entonces se pueden jubilar antes. Claro, creo que les recortan un porcentaje de su fondo, pero lo pueden hacer. Sin embargo, aquellos que están acostumbrados al trabajo, desarrollar su mente, sociabilizar, etcétera, encuentran a veces muchas cosas que hacer positivas, ¿no? Si no, vamos a ver algunos ejemplos. Perdón, antes de eso vamos a completar la pregunta, ¿no? Esta es la 685 y vamos a ver la 685A, que es el complemento. Dice, no obstante, ¿qué recurso le queda al anciano que tiene necesidad de trabajar para vivir y no puede hacerlo? Quiere trabajar porque necesita vivir y no puede trabajar. ¿Qué se hace? En este caso, aquel que tiene fuerzas debe trabajar para el que ya está débil, porque trabajó mucho tiempo y su cuerpo ya no es el mismo, ¿no? Si no tiene familia, la sociedad debe tomar su lugar con con lo que existe ahora de alguna manera, las pensiones de retiro, qué sé yo, ¿no? Pensiones de ley que le llaman, ¿no? Y esto está enmarcado dentro de que es la ley de caridad, ¿no? Sus hijos deberían asumir el mantener, el cuidar al padre que ya está mayor, ¿no? O a la madre, ¿no? En este caso también habla de el sistema de la sociedad, el sistema de pensiones para los que se retiran, ¿no? Entonces, de alguna forma, hace cumplir la ley de caridad, ¿no? Es brindar amor a aquellos que
de alguna manera dieron sus mejores años para ayudarme a crecer, a ser profesional o conseguir un trabajo, darme la vida, qué sé yo, ¿no? Ley de caridad. Y acá hay una frase muy bonita, dice, como lo que decía, ¿no? Algunos que ya no quieren saber nada del trabajo, pero este psiquiatra, Frank Caprio, dijo esta frase, dice, así como el amor, el trabajo es medicinal. Y la mayoría de ustedes, si no todos que me están escuchando, van a estar de acuerdo con eso, ¿no? El trabajo alivia los males del alma. ¿Por qué? Porque nos hace sentirnos útiles y nos hace trabajar la inteligencia, el cerebro para conseguir, hacer, proponer, desarrollar, investigar, analizar, etcétera, cosas o métodos o metodologías para hacer las cosas de una manera diferente o mejor, ¿no es cierto? Porque en un día en el trabajo no es igual al día siguiente lo mismo, siempre habrá algo diferente, ¿no? Entonces, veamos algunos ejemplos. Estos tres personajes que vemos acá, por ejemplo, Benjamin Franklin, tenía 81 años cuando fue llamado para colaborar en la elaboración de la Constitución de los Estados Unidos. Reconociendo pues su sabiduría y sus conocimientos, a los 81 años de edad, con plena lucidez, colaboró en desarrollar esta Constitución, ¿no? La Constitución de los Estados Unidos es una Constitución que hasta donde sé no ha sido cambiada nunca, o sea, la elaboraron y ahí quedó, ¿no? Ahí es la Carta Magna y hasta ahora creo que no la han cambiado ni una vez. Otro personaje, Goethe, acabó de escribir su famosa obra literaria, El Fausto, a la misma edad también, a los 81 años, terminó de escribir el Fausto, ¿no? Hasta ahora, pues, es una obra grandiosa, reconocida por la literatura mundial, ¿no? Y mire la edad que tenía, ¿no? 81 años, donde ya muchos queremos retirarnos a los 65, para, en teoría, no ver nada más de trabajo. Estas personas, estos personajes, a edad más avanzada, en plena lucidez, todavía desarrollaron trabajos de tal envergadura, ¿no? O sea, trabajos que quedaron para la posteridad. Edison también, Tomás Alva Edison, desde niño comenzó a trabajar y se mantuvo activo, dice, durante 75 años. O sea, su trabajo duró 75 años. Y nunca se enfermó. Murió a los 84, dejando patentes para más de 1000 inventos. O sea, él patentó más de 1000 inventos. Tomás Alva Edison. 75 años trabajó. Otro personaje más. Miguel Ángel, el artista italiano, a los 89 años aún continuaba produciendo obras de arte. Obras de arte magníficas, ¿no? Que hasta la actualidad perduran y son reconocidas a nivel mundial. El otro señor, sí lo conocen, pero no sé si físicamente lo reconocerán. Rockefeller, el primero de los Rockefellers, cuando cumplió 90 años, dijo lo siguiente: al cumplir 90, soy el hombre más feliz del mundo. Parece que estoy comenzando a vivir ahora. Soy feliz porque puedo trabajar. Los días no son suficientemente largos para que yo pueda hacer todo lo que deseo. Indudablemente, el trabajo es el secreto de la felicidad. Y eso que él era ya multimillonario, ¿no? O sea, no necesitaba trabajar. Sin embargo, él trabajaba porque se sentía feliz de hacerlo, ¿no? También llegó a obsequiar universidades, colegios, que hasta ahora creo que existen, para que las personas se instruyan ahí, ¿no? Y no nos podemos olvidar a nuestro querido Chico Javier, ¿no?
que hasta avanzada edad nunca dejó de trabajar, ¿no? Nunca dejó de trabajar. Por eso es el mejor ejemplo que podemos citar. Y esta persona, este hermano, Chico Javier, él tenía una vida bien, bien intensa. Ayudaba a la gente, escribía, participaba del centro espírita, la gente venía y hacía colas para que él les dé consuelo, cartas del más allá, ¿no? De sus seres queridos muertos, fallecidos. Y después que se iba la gente, como a la 1 de la mañana, ¿sí? Empezaban pues 7, 8 de la noche y se iban a la 1 de la mañana, porque habían largas colas. A esa hora él seguía trabajando en los dictados que le hacía su espíritu guía, ¿no? Emmanuel o André Luis, ¿no? Entonces no digamos que ya estamos viejos para trabajar, que no, no pensemos así. Podemos ser útiles. Por otro lado, también se dice al hombre que trabaje, pero no solamente se debe decir que trabajen, también es necesario en la sociedad que encuentre un trabajo, ¿no? Hay veces la persona quiere trabajar y no hay trabajo para él, ¿no? Es complicado, sobre todo en épocas de depresión, economía, hay veces no hay trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando, por ejemplo, esta falta de trabajos es masiva, ya es como si fuera un flagelo y la miseria crece, ¿no? En algunos de los países de Latinoamérica, estos últimos años, se ha revertido la tendencia a la reducción de la pobreza, ahora ha aumentado la pobreza. En nuestro país, en los últimos meses, por la situación coyuntural que estamos viviendo o que hemos vivido desde el inicio de la pandemia, también ha dado repercusiones en este campo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que haber? Un equilibrio, ¿no? La economía habla de un equilibrio entre la producción y el consumo. Entonces, la fábrica produce lo que la gente consume, ni más ni menos, ahí estás contado, pero eso no es tan sencillo, ¿no? Eso no es tan fácil. Siempre hay intermitencias, donde hay excesos o carencias de producción. Sin embargo, porque haya menos demanda, el trabajador siempre tiene que trabajar, ¿no? Si no, no tiene para comer. Entonces hay un problema ahí en la sociedad, ¿no? Sin embargo, las ciencias económicas tratan de encontrar la solución, pero sus soluciones son muchas veces teóricas. ¿Cuál será ese factor? ¿Cuál será esa cuestión que tenemos que tener en cuenta? La educación. La educación es un pilar fundamental para el tema de oportunidades laborales, de trabajo en la sociedad, ¿no? Pero no está hablando solamente de la educación intelectual, sino básicamente la parte de valores morales. Los valores morales permiten que se busquen, se invierta, se construya oportunidades para las mayorías, ¿no? Y no solamente para una partecita de la sociedad o aquellos que son mi grupito o mis favorecidos, ¿no? Entonces, y como decía acá, no la educación moral, pero no la de sacada de los libros que son muy generales, ¿no? Sino a la de que se da en la práctica a través de las enseñanzas en la familia. En la familia, que es la de formar los caracteres de los niños como ciudadanos de bien, ¿no? No solamente formarlos, sino convertir esas enseñanzas en hábitos para los niños, ¿no? Los hábitos son aquellas cosas que hacemos automáticamente y sin pensarlas muchas veces, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que
cuando era pequeño y me llamaban a comer, a sentarme a la mesa, mi madre, cuando yo estaba jugando, me llamaba, yo iba y quería sentarme a la mesa, me decía, no, primero anda, lávate las manos. Tenía que ir a lavar las manos, ¿no es cierto? A lavarme un poco y recién ahí me sentaba a la mesa, ¿no? Después ya no tenía que decirme nada, porque yo sabía que regresando de jugar, me llamaban a comer, tenía que ir a lavarme las manos, ¿no? Lo hacía yo solo. Y después ya ni lo pensaba, porque ya formó parte de mí. O sea, llego de la calle, automáticamente me lavo las manos ahora, ¿no? Y si es para comer, más todavía, ¿no? Así no haya salido a ninguna parte. Entonces ya queda como un hábito, ¿no? Igual, los hábitos, las buenas prácticas de la moral deben formar parte de nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos y de nosotros mismos, ¿no? Que sea algo automático ya, ¿no? La buena práctica moral, ¿no? Entonces, la educación viene a ser el conjunto de todos esos buenos hábitos adquiridos. Una vez que ya forman parte de uno, ya los conquistaste, los haces parte de tu ser, ¿no? Y eso es lo interesante y lo bonito, ¿no? Por ejemplo, aquel que es consciente de que, por ejemplo, el cigarrillo pues hace daño o sabe que no debe fumar y no quiere fumar porque el cigarrillo le va a hacer daño, así estén todos los fumadores alrededor y ofreciéndole de regalo el cigarro, el niño o el joven no va a aceptar el cigarro porque sabe, lo tiene interiorizado, que eso es negativo, ¿no? Eh, Ahora, imagínense, pues, pensemos en una masa de gente que a diario sale a la población, a la sociedad, a trabajar, a buscar trabajo, etcétera, ¿no? Que no tenga ni siquiera ni principios, ni frenos, ni nada, ¿no? A su propio libre albedrío. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar si no hubieran normas morales, ni orden, ni leyes, nada? Entonces, cada uno pues sería un desastre, todo un caos en la sociedad, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos trabajar todos desde cada uno de su propio hogar, su círculo familiar, etcétera, hasta donde uno pueda enseñar o enseñar lo más importante con el ejemplo, porque el ejemplo es enseñar dos veces, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, acá hablan del arte de educar, ¿no? Porque eso es una labor que se tiene que hacer siempre. Es perseverante, constante, y ahí, ¿no? No es un solo día, ¿no? Entonces, cuando esto sea comprendido y llevado a la práctica, el hombre aportará al mundo hábitos de orden, de previsión. Esas dos palabras son muy importantes. Orden y previsión. Previsión para todos los actos de tu vida, ¿no? Previsión, como dice, es adelantarte a algo que puede venir en el futuro y que podría perturbar tu armonía o inclusive tus recursos diarios que necesitas para la vida, ¿no? Entonces, prever. El orden también te ayuda a eh, llevar mejor las cosas y las cosas que planifiques con orden van a ser mejor conseguidas, ¿no? Entonces, y lo último es el respeto, ¿no? Respetar a quien se merezca respetar, ¿no? Todos esos hábitos son como armas, herramientas para estar preparados y sean personas fuertes, los jóvenes sobre todo, ante los días difíciles que la vida puede presentar. Que esos días difíciles, no nadie puede decirle a alguien, a uno de sus hijos, no vas a tener días difíciles, ¿no? De repente cuando uno los tiene en la casa, a los hijos, puede hacerles más suaves esos días difíciles, pero cuando ellos ya salen de la casa y tienen su propio hogar, inclusive viven en otros lugares, entonces ellos tienen que estar preparados para
sobrellevar esas situaciones complicadas que la vida les puede presentar, ¿no? Entonces acá hay algunas herramientas: orden, previsión, respeto, ¿no? Respeto. Entonces todo eso le ayuda a atravesar estas situaciones. Y nos habla de dos plagas, como es el desorden y la imprevisión. Entonces, que son contrarias a una educación bien entendida, ¿no? O sea, la educación es importantísimo acá para evitar justamente estas situaciones de desorden y de imprevisión que se dan. Y bueno, para ver ejemplos de esto, solamente los invito a que miren cualquier noticiero en la noche o en la mañana, y se van a dar cuenta todo el desorden e imprevisión que hay en nuestras sociedades, ¿no? Entonces falta mucho por trabajar en el campo de la educación moral. Finalmente, este es el punto, ¿no?, que tenemos que empezar. La educación bien entendida, que inclusive es una palanca importante para el desempeño en los trabajos, ¿no? Hemos visto todo lo que implica el trabajo, ¿no? Con ello conseguiremos seguridad, ¿no?, para toda la sociedad, seguros, poder conseguir los recursos que necesitan con el trabajo, porque estamos alineados en educación y valores, ¿no? Ese es el tema, miren, todo lo que hemos conversado alrededor del trabajo, y ese es un poquito, se puede hablar muchísimas cosas más, pero quería transmitirles estas enseñanzas tan simpáticas y tan, que nos empujan a reflexionar sobre más cosas, ¿no?, lo del trabajo. Y agradecerles por la atención brindada el día de hoy, y invitarlos para el próximo martes, como Camino de Amor. El próximo martes tenemos un invitado muy especial desde Colombia, nuestro hermano Álvaro Vélez. Nos va a regalar un interesantísimo tema, así es que los esperamos el próximo martes. Y muchísimas gracias por su atención, y si quieren profundizar en los temas de hoy, está como bibliografía